Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 10. ¿Quién creyera que recién empezábamos el año y el trimestre y ya estamos terminando el primer trimestre del año? La lección de esta semana se titula Las reglas del conflicto para este sábado 8 de marzo del 2025. Y el texto para memorizar está en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, un texto muy conocido que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y como siempre, vamos a empezar con una oración. Bendito y santo Dios que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, aún con la libertad que tenemos. Queremos pedir que tu Espíritu Santo dirija el estudio de esta semana y que tú permitas, oh Dios, que podamos sacar las mejores enseñanzas, aquellas que tú tienes para cada uno de nosotros. Que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poderlas poner por obra, y que tú nos bendigas y acompañes a cada uno de nosotros, y especialmente a aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que está viendo este repaso. Sé tú con ellos y con este servidor. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y habíamos dicho que íbamos a empezar a enviar saludos para las personas que nos ven en diferentes partes del mundo. Y el saludo para esta semana va para dos hermanos de nuestro país del sur del continente, que es Chile. Para el hermano Exxon Brito, que nos ve siempre desde la ciudad de Chillán, en Chile. Y también para Chile le mandamos un gran abrazo al hermano Alex Tapia. Un abrazo para ambos. Que Dios les bendiga, que sigan en crecimiento en su iglesia, en su liderazgo, porque seguramente son líderes en su iglesia. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. Y como habíamos dicho, pues el título de la lección es Las reglas del conflicto. Yo quiero, antes de la introducción, hacer una aclaración, o quizás que algo que quiero que tengamos presentes al estudiar la lección para poder entenderla mejor. Y aunque siempre lo digo, cuando Adán y Eva pecan, en el momento que Satanás los engaña y ellos pecan, deciden comer del fruto del árbol que Dios les había dicho no coman de él. En ese momento, Satanás se convierte en el administrador del mundo. Dios les había dado, hipotéticamente, las llaves del planeta a Adán y a Eva, especialmente a Adán. Le había dicho que tenía que administrarlo. Como pareja tenían que llenar la tierra y sojuzgarla. Pero en el momento que pecan, la administración se la entregan directamente a Satanás. Por eso es que en una parte de la lección que ya veremos más adelante, Satanás reclama el mundo como suyo. Y en parte de la lección de la semana pasada, cuando Satanás tiene la osadía de pedirle a Jesús que lo adore de rodillas, le dice y le muestra los reinos del mundo que le pertenecen a él porque a él le fueron entregados. Y eso ya vimos, nunca se le fue entregado. En cierto sentido, sí, en el momento que pecaron, Adán le entregó el dominio a Satanás y por eso lo reclama. Ahora, en el momento que Satanás empieza la administración del mundo, le cambia el diseño y el sentido que Dios le había dado al crearlo. Lo que tenemos actualmente de este mundo no eran los planes de Dios. Todo lo que nosotros vemos, las ciudades y los hacinamientos, lo que llamamos tecnología, que en algún sentido sirve para mejorar la forma de vida del ser humano, pero que por otro lado la complica. Absolutamente nada de eso estaba en los planes de Dios. Por eso es que Jesús, cuando ora por los discípulos, dice, no te pido, le pide a Dios, ¿verdad? Al Padre,
no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Y cuando ahora Jesús dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el mundo no los conoce porque a mí tampoco me conoció. ¿Qué significa esto? Que el diseño de este planeta, el diseño del mundo que originalmente tenía, Satanás lo cambió. Dios le dio, vamos a hacer un símil, ¿verdad? Dios le dio a Adán y a Eva un departamento hermoso, finamente decorado, con buen gusto. Pero vino Satanás, que en el momento que se adueña del departamento que Dios le da a Adán y a Eva, y le empieza a cambiar los cuadros hermosos que tenía de buen gusto y le empieza a poner cuadros grotescos, que es lo que nosotros vemos ahora en el diseño del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario entender esta parte para poder tener una claridad en el estudio y en el repaso de la lección. Por eso es que nosotros no somos de este mundo. Y a veces a mí, sinceramente, se me eriza la piel cuando yo escucho a algún hermano o hermana de iglesia decir, es que los tiempos ya cambiaron, es que nosotros tenemos que cambiar porque los tiempos han cambiado, es que tenemos que cambiar la adoración para atraer a la gente. No, el diseño que Satanás le puso a este mundo fue para cambio continuo. Dios en el momento de la creación, bueno, Jesús cuando era uno con el Padre, por el cual fueron creadas todas las cosas, dice las Sagradas Escrituras, y quien hizo todas las cosas. Cuando crea el mundo, no lo hizo con ese propósito, con ese diseño, ni con la forma de vida que tenemos ahora. Y lo corrobora la Sagrada Escritura cuando dice que al crear Dios cielos nuevos y nueva tierra, la forma de vida va a ser diferente allá. Va a retomar el plan original y ese ya no se va a cambiar porque el pecado ya no va a existir. Entonces, dicho esto, empezamos con lo que la lección de esta semana nos da como introducción y es los profetas de Baal contra Elías. Todos conocemos la historia cuando Elías se enfrenta a los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Todos profetas del diablo. Eso dice las Sagradas Escrituras. ¿Y cuántos profetas de parte de Dios? Solo uno. Aquí podemos sacar varias lecciones, pero como lo importante es la limitación que tienen para actuar, especialmente los profetas de Baal, y el espíritu de profecía dice que en realidad era Satanás quien estaba tratando de hacer los milagros que pedían que se hicieran los profetas, pero no se pudo. De hecho, la idolatría, que fue la razón por la cual Dios se apartó temporalmente del pueblo de Israel, esa idolatría actualmente se la sigue practicando de manera diferente, pero se sigue practicando la idolatría. A veces, en ciertas creencias, se toma una imagen y se dice que no es la imagen de Dios, pero Dios ha dicho en su palabra, especialmente el segundo mandamiento donde dice no te harás imagen de ninguna cosa de arriba del cielo, de la tierra o de las aguas debajo de la tierra, de nada, no nos inclinaremos a ello. Y en ciertas creencias, pues el ser humano sigue haciéndose imágenes, pero aparte de eso, la idolatría viene con cosas quizás intangibles. Hay muchas personas que utilizan o que son esclavos, por ejemplo, del dinero y el dinero es su ídolo. Y no es que el dinero sea malo, es la forma codiciosa como se someten a él. Y a veces inclusive de cosas buenas, por ejemplo, el trabajo. ¿Cuántas personas esclavas del trabajo han descuidado su familia, sus seres amados, inclusive su salud? Y después que pierden todo esto, quieren recuperarlo o quieren obtenerlo a cambio de todo el dinero que lograron, las contradicciones de la vida. Pero en definitiva no es esa la parte, solamente un comentario, porque la parte esencial son los límites y las reglas. Ahora, yo quiero aclarar algo. Cuando la lección nos habla de las reglas del conflicto, quizás en algún comentario escuché en los países actualmente, existen reglas para los países que entran en conflicto, ¿verdad?
Y uno de esos, pues, es el Tratado de Ginebra. Y muchos tratados por allí, algunos mayores, otros menores, y casi nadie los respeta. Considerando la forma de proceder de Satanás, porque esto es un conflicto entre Dios y el enemigo que es Satanás, entre el bien y el mal. Pero no es que Dios quiso que existiera este conflicto, ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Dios lo que hace es responder a este conflicto que lo originó Satanás. En todo caso, ¿por qué yo quiero aclarar el asunto de reglas? Porque si existieran reglas tangibles, Satanás no las iba a respetar. Pero entonces hay otra clase de reglas a las cuales yo quiero ahondar a medida que vamos adentrándonos más en la lección. Y para ello, continuamos con la parte del domingo que dice un ángel demorado. Aquí tenemos la historia de Daniel, capítulo 10 y versículos del 1 al 14. La mayoría de los pasajes que se citan en la lección de esta semana son pasajes extensos, por los cuales no los voy a leer por asunto de tiempo, porque nos llevaría mucho más tiempo el leer, pero son historias que ustedes las conocen. Nos habla acerca de la lucha en el ángel Gabriel, que lucha y viene en su ayuda el arcángel Miguel. Se ha probado y la iglesia adventista tiene la profunda convicción en base, esto es doctrina, en base a textos bíblicos de que el arcángel Miguel es Jesús. Jesús tiene que intervenir. ¿Qué lucha existe aquí en Daniel, en lo que cita la Biblia? Voy a hacer un pequeño resumen. Había que dar la orden para reedificar y restaurar Jerusalén. Pero a Satanás no le convenía que esa orden se dé. ¿Por qué? Porque eso significaba edificar el templo. Cuando no había templo, no había sacrificio, no había simbolismo, se había perdido el simbolismo de que Jesús vendría a morir por ellos. Y digo por ellos, y no me incluyo porque estamos hablando de tiempo. Obviamente la muerte de Jesús fue por todos. Pero estamos remontándonos a los tiempos de Daniel. Entonces, al no haber templo, al no haber sacrificio, se interrumpe esa manifestación de fe que se empezó a la salida del Edén. En el momento que Adán y Eva tuvieron que sacrificar el primer cordero, con el cual les hizo las túnicas de pieles Dios y los vistió. Entonces se había interrumpido y a Satanás no le convenía esto. Y demoraba y empezaba y hubo dilaciones y hubieron varias órdenes hasta que finalmente se dio la definitiva, pues que es lo que consta en lo que Daniel mismo está diciendo de las 70 semanas, ¿verdad? Que son descontadas de las 2300 tardes y mañanas. Esto es profecía que nosotros las conocemos. Quizás en algún momento podamos desarrollar estos temas, pero es como una forma de explicación acerca de qué es lo que está tratando la lección del día domingo. Ahí se ve la lucha entre bien y el mal, entre Satanás y el ángel Gabriel y el arcángel Miguel, y cómo estaban influyendo en la mente de Darío para que no se dé la orden. ¿A dónde nos lleva esto a pensar? A veces creemos nosotros que la situación espiritual es solamente personal y que las fuerzas del mal no actúan en los gobernantes, en los que deciden o en los que tienen en sus manos el destino de las naciones. Pero no es así. Con esto nos está demostrando Satanás, y hay varios ejemplos, ¿no? Con Faraón, cómo actuó con Faraón en el momento que no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Con Herodes, cuando mandó a matar a los niños. Y esto es el cumplimiento de una profecía bíblica, ¿verdad? Y Juan lo ve como el dragón que se paró frente a la mujer para matar al niño apenas nazca. De esa manera lo ve en Apocalipsis y es el cumplimiento de todo esto. Satanás actúa. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Vamos a irlas descubriendo poco a poco y quizá lo dé al último, porque reglas escritas, imposible que Satanás las cumpla.
no cumplió la ley más importante, que es la ley del amor, como habíamos visto en lecciones anteriores. Entonces era imposible que él, siendo que es engañador, es mentiroso, es homicida, como dice la Sagrada Escritura, como dijo Jesús, es imposible que él pueda cumplir unas reglas en un conflicto. Más, hay algunas que están manifiestas en las Sagradas Escrituras y esas son las que queremos analizar. Entonces allí se ve que por más que Satanás lucha para evitar, siempre se termina haciendo la voluntad de Dios. Y no es que Dios está jugando con Satanás, te voy a dejar a ver hasta dónde llegas, no. Sino que hay algo que así como Satanás tiene sus limitaciones, a pesar de ser un ángel poderoso, por ser uno de los más exalzados en el cielo, como habíamos visto en lecciones anteriores, Dios, que es todopoderoso, tiene limitaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que limita a Dios en el actuar? Nuestro libre albedrío. Cuando nosotros decidimos no aceptarlo, cuando decidimos no ponernos de parte de Dios, ejercemos nuestro libre albedrío en forma negativa y Dios no puede obligarnos y no puede actuar conmigo si es que yo no le permito actuar. Entonces, donde hay guerras, donde hay problemas, donde hay hambre, donde hay catástrofes, diferentes tipos de calamidades, es porque la gente ejerció su libre albedrío y dejaron a Dios por fuera. Entonces, esa es una de las limitaciones para Dios. Y la limitación para Satanás, obviamente, es de que a pesar de ser el soberano de este mundo, que ya vamos a ver un poco más adelante, no tiene o no es todopoderoso como lo es solamente Dios. Y esa fue la parte que envidió y esa fue la parte que lo llevó a rebelarse contra Dios porque quiso ser como Dios. Y nos vamos hasta la siguiente parte del día lunes que habla acerca del dragón de Apocalipsis. Y aquí tenemos una profecía, la profecía de Apocalipsis 3. Voy a leer porque es solamente desde el 1 hasta el 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos aquí hablando, cuando dice bestia, todos sabemos que no es una bestia, es un poder. Alguien que ejerce o que tiene un poder sobre qué, sobre la tierra. Y nos da ciertas descripciones, como dice la que dice en el versículo 3, que dice una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ya habíamos visto en lecciones anteriores quién es el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice el mismo Apocalipsis. Entonces, el dragón, o sea, Satanás le da su autoridad a esta bestia y le da la potestad. Dice el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay una autoridad que se le da a nivel general, mundial. Pero hay algo también de tiempo, y eso lo dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses quiere decir 1260 días, que equivale a 1260 años. Y aquí nos está hablando del dominio papal, del tiempo del dominio papal que empieza en el año 538 y termina en el año de 1798. 538, cuando fue depuesto el último rey de Roma, el último emperador, y en 1798, cuando
se le ocasiona la herida de muerte que dice aquí en el versículo 3, una de sus cabezas herida de muerte cuando el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI y se pensó que en ese momento se terminaba el papado. Entonces, pero sin embargo, después se restituyó y se nombró otro papa. En todo caso, este es el cumplimiento de esta profecía, pero aquí nos habla esta profecía de dos cosas, de la totalidad del mundo, pero sí una limitación de tiempo. ¿Por qué la lección habla sobre esto? Porque a veces como cristianos, como adventistas, que somos los que conocemos la interpretación de Apocalipsis y de esta parte, concretamente, podemos decir, pero ¿por qué Dios no pudo actuar? ¿Por qué 1260 años? ¿Por qué en ese tiempo el papado llevó a las peores de las muertes a los cristianos, a los creyentes que decidían ser fieles? Murieron en la hoguera, decapitados, devorados por las fieras, por feros rabiosos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Muchas veces estos sacrificios, y lo dice también Apocalipsis, cuando dice, bueno, no quiero entrarme más en profecía porque si no, no vamos a terminar y nos vamos a extender demasiado en la lección. Pero lo que sí es cierto es de que hay una limitación porque este poder se adueña del mundo y la gente voluntariamente se somete a él. En los actuales momentos todavía siguen sometidos. Si bien es cierto que ya el poder de la Iglesia Católica aparenta no ser el de antes, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos o no sabemos, mas sin embargo la Biblia dice que en los últimos tiempos pues, volverá a tener ese poder. Y si nosotros leemos Apocalipsis sabemos que en eso inclusive habrá otra bestia que le hará una imagen. Y que entre los dos, pues, entre estas dos bestias en los últimos días, algo que ya está sucediendo, serán pues quienes tratarán de destruir por última vez al pueblo de Dios, pero Jesús intervendrá. ¿Qué es lo que nos enseña entonces en esta parte de la lección? Que Satanás también tiene sus limitaciones. A veces el tiempo pareciera interminable. Y aquí hay lecciones para nosotros. Es posible que nosotros estemos atravesando por situaciones difíciles. Es más, en los actuales momentos que ya estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este planeta, la situación difícil es para la mayoría de cristianos, por no decir para todo cristiano, porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Y lo que nos enseña Dios, lo que nos enseña la Sagrada Escritura y que lo menciona la lección, es que Dios siempre va a tener el control si tú te sometes a Él. Te vuelves intocable. ¿Por qué lo digo? Eso lo menciona el libro de Job. Es la siguiente parte que nos muestra esta lucha que hay entre el bien y el mal. Yo quiero leer lo que dice las Sagradas Escrituras aquí en Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero aquí en el versículo 6 está la parte interesante, del 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí muestra lo que dijimos en la introducción, ¿verdad? Que Satanás se presenta ante Dios como representante de la tierra. ¿Quién debió haber estado aquí? Adán. ¿Por qué no estuvo Adán? Porque había muerto. Quizá
No dice la Biblia cuándo fue este acontecimiento. Pero lo cierto es de que Satanás tenía la llave maestra, tenía el control, tenía el título de propiedad del planeta que se lo había entregado a Adán y por eso fue como representante. Y cuando le pregunta a Satanás, Dios, ¿de dónde viene? A Satanás, dice de rodear la tierra. Vengo de una propiedad que yo tengo. Estoy parafraseando, ¿no? Con mis propias palabras. Vengo de una propiedad que yo tengo, que me entregaron. Yo no quería, pero me entregaron. Recuerde que Satanás miente, ¿verdad? Es mentiroso y el padre de mentira, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué Dios le hace referencia de Job? Porque a pesar de que el dueño del planeta, por sustracción o por robo o por engaño, era Satanás, Dios le dice, a pesar de eso que tú te crees el dueño del mundo, yo tengo mis personas allí que me siguen. Pero aquí en la respuesta de Satanás a Dios, cuando le dice, no has considerado a mi siervo Job, está una regla también de las reglas del conflicto que habíamos hablado al comienzo. Y dice el versículo 9, estamos hablando de Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado, versículo 10, no le ha acercado alrededor a él y a su casa en todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El versículo 9 dice, ¿acaso teme a Dios de balde? Y el versículo 10 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Yo no imagino de que la extensión, las posesiones de Job tenían una cerca donde no podía entrar Satanás. Pero cuando dice no le ha acercado a él, y esta es parte de las reglas, es porque era un hombre piadoso, temeroso de Dios, observador de los mandamientos. Y los mandamientos se convirtieron en protección para Job, así como pueden ser nuestra protección en los actuales momentos. Pero sin embargo, sigue distorsionando. Miren que en lecciones anteriores habíamos visto que Satanás distorsiona la verdad ante los ángeles a los cuales se lleva la tercera parte. Porque miente respecto al carácter de Dios y la misma mentira la inventa ahora contra Job, acusando a Job de ser desleal, un interesado, de que le servía a Dios solamente por interés. Y automáticamente con esa acusación de Job también acusa a Dios de qué? De tener comprada la fidelidad de Job. Hay una doble acusación. Entonces, es un concilio, vienen todos los hijos, todos los representantes de los mundos. Satanás va como en representación de la tierra. Entonces es el universo. Recordemos que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas ante todo el mundo. Y hemos venido a hacer, también lo dice Pablo, espectáculos a los seres no caídos, a todos los mundos que Dios creó. Entonces somos un espectáculo. Y en ese momento Job se convirtió en parte de ese espectáculo y los ángeles tenían que ver si era cierto, una vez más, la acusación de Satanás o no. Y Dios le permite actuar, pero no permite que lo toquen a Job. Después en el capítulo 2 se repite la historia, pero ahora sí le permite que lo toque. Satanás en el capítulo 1 le quita todo lo material, incluida su esposa, y en el capítulo 2 lo ataca a él, pero Dios estuvo ahí para protegerlo. Como volvemos a ver, hay una de las reglas es que Dios no puede traspasar la decisión del ser humano que decide voluntariamente someterse a Satanás. Y Satanás no puede traspasar la barrera que rodea al ser que decide poner su vida al servicio de Jesús. Esas son las verdaderas reglas. Pero obviamente también hay una regla de tiempo.
Recordemos que Pedro dice, no, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay una regla de tiempo, por ejemplo, cuando Dios dice en el tiempo antes del diluvio, que todo designio del corazón era solamente el mal, y acortó sus días y dijo serán sus días 120 años. No les permitió más tiempo. Y Jesús mismo dijo, más si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué día? La temporalidad del señorío de Satanás en este mundo. Aquí sí quiero leer algunos pasajes, por ejemplo, voy a leer San Juan capítulo 12 y versículo 31. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y me voy al capítulo 14 y el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús acepta que el principado de este mundo lo tiene Satanás, pero eso es temporal. Habíamos visto en la lección de la semana anterior de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. El enemigo tendrá que cultivar, que cosechar lo que sembró. Ha sembrado muerte y tendrá que enfrentarla porque él la inventó. Hay una temporalidad para actuar. Y si bien es cierto que el diablo anda como león rugiente, no anda. Y el león rugiente muchas veces ataca de la manera que menos se espera. Eso es lo que se puede conocer de la forma de atacar del león. Y nosotros tenemos que estar prevenidos. Y cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, recordemos que él no ataca de frente. Ataca a través de quizás de las personas que nosotros apreciamos, quizás personas de la iglesia, quizás personas de nuestra familia. Nos ataca a través de aquellas cosas que más anhelamos y deseamos. De diferentes maneras, pero jamás va a ir de frente. Satanás hizo que lo personificaran con cachos y rabos, ¿verdad? Con un trinche y todas esas cosas. Y la gente vive confiando que de esa manera se les va a aparecer. Jamás va a ocurrir eso. Nunca. Buscará las formas más atrayentes para atacar. Pero finalmente Dios estará allí. Porque como dijo Satanás mismo en el texto de Job, el Hijo de Dios que se somete a Dios está cercado por su palabra, por su ley, por el Espíritu Santo, por la presencia de los ángeles, por la presencia de Dios y por el Espíritu Santo morando en nosotros, el cual no puede traspasar Satanás, no puede llegar hasta allá. Los límites y las reglas. Leo Marcos capítulo 6 y versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y dice también en el mismo libro de San Marcos, ahora en el capítulo 9 y versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En una lucha donde los discípulos no pueden echar fuera a los demonios, pareciera que el ayuno y la oración fueran algo de las reglas o algo de los límites. Pero cuando ocurre este acontecimiento, más que el ayuno y la oración, era el sometimiento a Dios, la obediencia. Cuando ocurre este acontecimiento, ellos no estaban preocupados en su salvación ni en la salvación de las almas, estaban preocupados en quién iba a ser primero, estaban peleando, estaban discutiendo. Había una controversia que había, según la Biblia, y lo confirma el espíritu de profecía, la había sembrado Judas. Hay muchas reglas
que no son escritas porque Satanás no las iba a respetar. Son reglas que las pone la presencia de Dios y tiene sus limitaciones en nuestro libre albedrío, como habíamos visto. Y los límites que los pone Satanás al adueñarse, pero no es porque él las va a imponer o porque tiene poder para hacerlo, no. Si se le permitiera actuar, Dios hubiera destruido completamente el planeta. Recordemos lo que pasó en el diluvio. El propósito de Satanás al hacer que la gente estuviera de continuo solamente en el mal era evitar que se cumpla la profecía de Génesis 3:15. Si todo el mundo era malo, si todo el mundo solamente pensaba en lo malo, ¿de dónde iba o qué persona iba a ser capaz de ser usada para que naciera el Mesías, así como fue usada María? No hubiera habido Mesías. Y ese siempre ha sido el propósito de Satanás, de que no se cumplan los planes de Dios. Al comienzo del mundo echó por tierra el plan de Dios de que el hombre viva bien y vive eternamente. Pero al final, Dios hará su voluntad. ¿Por qué? En el Getsemaní, en el sufrimiento de Jesús y en el Calvario, quedó desenmascarado Satanás. Miren que estas reglas, Dios las respetó, dándole la autoridad que con engaño se había ganado Satanás. Pero sin embargo, una vez que Cristo triunfa en la cruz, Dios rescata el mundo y se lo quita. Ya no puede entrar más Satanás como representante de la tierra a los concilios celestiales. ¿Saben por qué? Porque ahora el representante de la tierra en los concilios celestiales era Cristo glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va en representación mía, en representación tuya. ¡Qué hermoso! Miren que el Pentecostés solamente puede suceder después del triunfo de Jesús en la cruz. Por eso la gente cree que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se manifestaba, porque las manifestaciones del Espíritu Santo, que fueron muy poderosas, estuvieron limitadas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto. Porque Satanás decía, no, este es mi mundo, este es mi reino y aquí no puede entrar el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús lo rescata, entonces ahora sí el Espíritu Santo hace una gran obra. Y hay una promesa que en los últimos días el Espíritu Santo será derramado nuevamente para predicar el fuerte pregón. Tenemos una gran obra que hacer, mi querido hermano, mi querida hermana. Prediquemos la palabra de Dios. Pidamos a Dios el Espíritu Santo. Bendito sea Dios que tiene el control a pesar de las reglas que se ha podido imponer por el pecado y por el libre albedrío mal usado del hombre, y de las reglas que también tiene que respetar Dios, precisamente porque no puede forzar la obediencia de nadie. Que el Señor te bendiga. Nos veremos en la próxima lección. Y recuerda, suscríbete al canal. No te cuesta nada. Pero de esta manera tú estás ayudando a que esta lección llegue a más personas. Porque entre más suscriptores hay, les es recomendado, les sale como recomendación en el momento que alguien entra a YouTube, les sale como recomendación el video. Y muchos lo verán. Y el Espíritu Santo hará su obra. Así que suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo con las personas. Y si vas a enviar algún comentario o algún saludo, deja tu nombre y desde dónde nos estás viendo para enviarte también un saludo. Y si hay un pedido de oración, pues oraremos por ti. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo.